Muy bien, pues buenas tardes a todos los que estáis en Europa, buenos días a los que os levantáis en Latinoamérica y buenas noches si queda alguien despierto de la sesión asiática. Mi nombre es Alberto Muñoz, como sabéis, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia aquí en España y fundador también del portal x-trader.net, y hoy vamos a descubrir aquí una nueva criptomoneda en FX Street. Hoy hablamos de un proyecto básico, un proyecto de referencia, aunque posiblemente el mercado no lo valore realmente bien, también porque tiene algunos pequeños defectos que iremos comentando hoy en la presentación, pero bueno, yo creo que las personas que están detrás justifican de sobra la calidad de este proyecto, que no es otro que EOS. No sin antes, eso sí, como ya sabéis, en todas las sesiones me gusta recordar, por favor, que se acabe ya esta maldita guerra entre Rusia y Ucrania, que está causando mucho sufrimiento, muchas muertes, y que de seguir así es probable que tengamos también una fuerte hambruna a nivel mundial. No sé si estáis viendo las últimas noticias, pero desde luego el bloqueo del trigo en Ucrania no aventura nada bueno para el resto de la población mundial, sobre todo los países más pobres, y de verdad deseando que esto se acabe de alguna manera en algún momento con el menor sufrimiento posible, que ya es suficiente. Dicho esto, ahora sí, comenzamos. Eh, vale. EOS. EOS, no sé si lo conoceréis algunos, pero es un proyecto que ya tiene unos añitos, ¿vale? En concreto se lanza en junio de 2018 y básicamente, resumiendo mucho, aunque luego veremos más detalles, es una plataforma basada en blockchain, en cadena de bloques, para ejecutar DApps, esto es, aplicaciones descentralizadas y smart contracts. Para los que no sepan de dónde viene su nombre, procede del griego ios, que significa aurora, amanecer. ¿Vale? ¿Y por qué decía que es un proyecto que posiblemente no esté suficientemente valorado? Bueno, no ocupa un puesto muy alto en CoinMarketCap, ahora lo veremos, pero es que detrás tenemos ni más ni menos que a Dan Larimer y a Brendan Bloomer. El primero, yo creo que es uno de los iconos, ¿no?, dentro de las criptomonedas, por muchos motivos, ahora comentaremos. Básicamente, Dan Larimer y Brendan Bloomer crean una compañía llamada Block One en 2016, y Dan Larimer ya venía con experiencia de proyectos previos como BitShares y la red social Steam, una red social descentralizada, una de las primeras, ¿vale? Y aparte de otros muchos proyectos dentro del mundo cripto. Por tanto, os digo, Dan Larimer es una figura fundamental, como podría ser Wei Dai o Nick Szabo, por ejemplo. No, no, a lo mejor no a ese nivel, un poquito menos, pero es una figura relevante en el mundo de las criptomonedas. Y Bloomer también, aunque no lo conoce mucha gente, tiene algo muy curioso, y es que fue un pionero por cuanto antes de fundar Block One se dedicaba a vender activos virtuales en videojuegos como World of Warcraft o EverQuest a través de una página web que se llamaba GameCliff. Esto, dicho así, parece una tontería, pero estamos hablando de que en el año 2014-2015 ya había una persona que estaba siendo precursora de los NFTs, de los tokens no fungibles, de estos elementos virtuales que se venden sobre todo en algunos videojuegos, ¿no?, que también tiene otras muchas más utilidades. Para aquellos que no contextualicen, no comprendan bien la relevancia de EOS, hay que pensar en él como un enorme sistema operativo descentralizado, algo así como tener un Windows o un Mac OS descentralizado completamente sobre el cual ejecutar aplicaciones. La ICO de EOS tuvo mucho éxito, ¿vale? Recaudó ni más ni menos que 4.000 millones de dólares, pero claro, en eso también influyó mucho una cuestión, y es que es una de las ICOs, posiblemente yo creo la más larga, si no lo es una de las más largas de la historia, porque estuvo funcionando entre el 25 de junio de 2017 y el 4 de junio de 2018. Es decir, casi un año una ICO funcionando, porque había una importante demanda de tokens de este proyecto. Claro, ¿qué ocurrió? Pues que se dio la paradoja de que era posible acudir a la ICO, vender en un exchange donde había empezado a cotizar, volver a comprarlo. Es decir, se podían hacer jugadas de este tipo, ¿no? Se podía comprar en la ICO, vender aquí, volver a coger allí. Es decir, había, yo creo, oportunidades de arbitraje en aquel momento bastante interesantes, ¿no? Pero bueno, fue una ventana de tiempo tampoco muy amplia, porque es verdad que el token EOS no empezó a cotizar hasta comienzos de 2018, si no recuerdo mal. O sea que hubo un tiempo ahí en el cual sí que no se pudo hacer. Y luego, aunque mucha gente no lo sabe, EOS tuvo, bueno, no EOS exactamente, sino la compañía desarrolladora que es Block One, mantuvo un litigio con la SEC después de esta ICO.
¿vale? Ya sabéis que está prohibida la venta de activos o títulos no registrados en los mercados de valores estadounidenses a residentes en Estados Unidos. Bueno, pues la SEC consideró que Block One había vendido EOS a residentes estadounidenses sin autorización, sin estar registrados y bueno, llegaron a un acuerdo en 2019 pagando una multa de 24 millones de dólares. Ya sabéis que no es ni la primera ni la última de estas. Tenemos el caso de Ripple, que todavía está ahí viendo a ver qué pasa. Tenemos el caso de Tezos, que comentábamos el otro día, que también se arregló con un settlement, un acuerdo, ¿no?, entre las dos partes. Bueno, al final siempre que hay dinero de por medio y se pague la multa, pues parece que no pasa nada con este tipo de compañías que emiten tokens y criptomonedas, ¿no?, y que se las venden a residentes estadounidenses. Veamos los tokenomics de EOS. Como os decía, no está especialmente valorado EOS, en mi opinión, ¿vale? Para lo que posiblemente hay detrás del proyecto. Está en el puesto número 44 de CoinMarketCap. Tiene una capitalización de 1.255 millones de dólares. No está mal, pero evidentemente no está en la parte alta del ranking, como por ejemplo Cardano o Solana. El token comenzó a cotizar, fijaos, en algunos exchanges en julio de 2017, aunque es verdad que el volumen fuerte en exchanges más grandes empezó en 2018, pero bueno, ya había alguno que lo cotizaba nada más empezar la ICO, curioso esto. Y actualmente circulan cerca de 990 millones de EOS y no existe una oferta máxima establecida. Esto cogedlo con pinzas, porque es verdad que a partir de cuando llegue a 1.000 millones, o sea, prácticamente ya, en el momento que se llegue a esa cantidad de EOS emitidos, la emisión anual va a estar limitada al 5%, ¿vale? Y va a emitirse en forma de recompensas a los validadores de la red, con lo cual, en principio, aunque es un token inflacionario, sí que es cierto que va a tener una inflación controlada cada año. Y bueno, a día de hoy, pues EOS cotiza en los principales exchanges, sobre todo el volumen lo podéis encontrar en Binance, en Gate.io, en Bybit, en Huobi, en KuCoin, en BitHump, en Bitfinex y en Coinbase. Básicamente son los mercados que aglutinan el mayor volumen negociado en EOS. Dicho esto, veamos cómo funciona EOS. Vamos a intentar entender un poquito mejor en qué consiste y cómo funciona. Como os decía, EOS nace para convertirse en una solución blockchain, ¿vale? Que sea altamente escalable. Esto no es nada nuevo. Todos los proyectos que han nacido después de Ethereum intentan subsanar, superar ese problema que tiene precisamente esta red, que es la falta de escalabilidad, que como ya sabéis, en Ethereum 2.0 se arreglará. No estamos lejos de llegar a ese punto, no queda mucho, pero bueno, llegará en algún momento la, esta situación, ¿no?, en la cual Ethereum alcance un nivel de escalabilidad superior y empiece a competir contra todos estos proyectos como EOS, Solana, Polkadot, etcétera, etcétera, que dan mayor escalabilidad. En EOS se pueden ejecutar aplicaciones descentralizadas como si fuera un sistema operativo. Tiene la capacidad, la plataforma, muy interesante esto, de recuperarse ante errores, ¿vale? Si se produce un error, no bloquea el resto de aplicaciones porque, fijaos, soporta tanto funcionamiento secuencial como procesado en paralelo, con lo cual puedes crear una aplicación que vaya estableciendo puntos de desarrollo, si pasa esto entonces lo otro, de forma apilada se vayan procesando las instrucciones, o que realice un proceso que consuma memoria y recursos en diferentes hilos y que ejecute, por tanto, en paralelo la aplicación para darle más velocidad. Admite las dos posibilidades, ¿vale? También otra cosa que podemos implementar en EOS son sistemas de autenticación con usuario y contraseña, además con usuarios legibles. Admite, si no recuerdo mal, hasta 12 caracteres en los nombres de usuario. Admite posibilidad de usar bases de datos, comunicación asíncrona entre nodos. Y luego una cosa muy interesante aquí también, y es que el uso de las aplicaciones que funcionan sobre EOS son gratuitas generalmente para los usuarios, ¿vale? Generalmente el que paga aquí es el desarrollador. Y por supuesto, como os decía, es muy escalable, por lo tanto EOS es capaz de gestionar millones de usuarios diarios funcionando a la vez, ofreciendo baja latencia entre operaciones. Como podemos ver, y como os decía, EOS es un proyecto que tiene bastantes papeletas para convertirse en un futuro no muy lejano en algo bastante reconocido, y de hecho tiene bastante potencial. Como os decía,
los desarrolladores de las DApps y de los smart contracts que son ejecutados en EOS son los que pagan, ¿vale? Básicamente para que esto funcione. Pagan por recursos y para ello tienen que usar, lógicamente, el token EOS. En particular, el desarrollador puede adquirir ancho de banda y almacenamiento de registro, denominado bandwidth en el argot del ecosistema EOS. También puede comprar almacenamiento de estados, es decir, RAM, estados volátiles, un momento como snapshots, ¿no? Como fotografías temporales del estado de un sistema o de una aplicación. Y, por supuesto, pueden comprar poder computacional para ejecutar la aplicación. De este modo, al hacer que sean los desarrolladores y no los usuarios los que paguen en general por el uso o sea, por la creación de las DApps, pues evitamos que haya actores maliciosos que acudan a EOS y de repente compren todo digamos, el poder computacional, todos los recursos que hay en la red y degraden el sistema, ¿no? De algún modo, el hecho de que haya un token para pagar por esto y que obliga a los desarrolladores a comprarlo para poder funcionar, pues limita mucho este tipo de ataques. Sin embargo, y aquí hay una diferencia muy importante con respecto a Ethereum, es que en EOS no hay que usar una máquina virtual. Acordaos que en Ethereum uno se provoca, o sea, perdón, se programa su aplicación usando el lenguaje Solidity y después lo ejecuta sobre la máquina virtual de Ethereum, ¿vale? En el caso de EOS, esto no es así, sino que se usa una API basada en C++, ¿vale? Entonces, creamos nuestra DApp o nuestro smart contract en C++, lo compilamos en WebAssembly y ya podemos ejecutarlo en EOS. No hay que ejecutarlo sobre la blockchain, sino que directamente lo podemos enlazar conectándolo a la API, ¿vale? Entonces, en este sentido, se gana también un poquito de escalabilidad con respecto a Ethereum. Y aquí, claro, para asegurar toda la red es donde aparece posiblemente una de las innovaciones más importantes de Dan Larimer. Y por eso os decía que Dan Larimer es una figura relevante en el mundo de las criptos. Y es que es ni más ni menos que el creador del protocolo de consenso Delegated Proof of Stake, ¿vale? Es una variante de Proof of Stake, de prueba de participación. Y aquí lo que se hace es lo siguiente, ¿vale? Básicamente los poseedores que tengan tokens bloqueados tokens EOS bloqueados en sus nodos, ¿vale? Son los que entre ellos se votan para elegir al creador del siguiente bloque, ¿vale? Para eso se crea un sistema de aprobación continuo, se votan continuamente en cada bloque que se va a generar para decidir qué participante de la red va a encargarse de la creación de los bloques en función de la cantidad de votos favorables que reciba. Los votos, evidentemente, van en función de la reputación, de la antigüedad de la red, de la cantidad de EOS que tengas, etcétera, etcétera. Pero son, al fin y al cabo, los nodos que participan en la red los que toman la decisión de determinar cuál es el siguiente nodo que emite el siguiente bloque. A cambio, los generadores de bloques reciben recompensas en forma de nuevos EOS, ¿vale? Y siendo la tasa anual de emisión, como os decía antes, el 5%, es decir, se coge el 5% del total emitido de EOS en el año anterior y con esa cantidad se destina a recompensas en el año siguiente. De esta forma se mantiene controlada la inflación del token EOS. Ahí os he puesto un pequeño esquema para que veáis mejor cómo funciona esto, de que os comentaba, el Delegated Proof of Stake. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, otros proyectos lo usan. Y aquí tenéis, pues fijaos, aquí los nodos manifiestan su interés, ¿no? En convertirse en testigos, en emitir el próximo bloque. Es decir, no basta con votar, evidentemente tienes que querer ser candidato, ¿no? Entonces los demás nodos votan, ¿vale? Para que sean testigos, para que emitan el siguiente bloque. Y cuanto más tokens tengan los votantes, más poder de voto tienen, más peso tienen, ¿vale? Esto es el impacto que tiene Proof of Stake en esta decisión. Y finalmente se ordenan los nodos que han recibido los votos por número de votos y el que más, los que hayan obtenido más votos son los que van a validar los siguientes bloques, ¿vale? Los que van a participar en la emisión de los bloques. Vale, este sería un poco más o menos el esquema de Delegated Proof of Stake o DPoS. Si hacemos una comparativa rápida con Ethereum, pues bueno, vemos que más o menos son similares en algunos aspectos. Al fin y al cabo,
sirven para crear smart contracts y aplicaciones descentralizadas. El lenguaje es diferente, Solidity tienes que aprenderlo, aunque tiene reminiscencias de JavaScript. En el caso de EOS se compila en WebAssembly y puedes crearlo en C++, un lenguaje que todos los informáticos o la gran mayoría de informáticos conocen, con lo cual un desarrollador no le supone tener que aprender un lenguaje nuevo. Luego, claro, el uso de Delegated Proof of Stake pues le da mil vueltas a Ethereum en la fase actual que está. Cuando ya Ethereum pase a 2.0, esto cambiará bastante, pero ahora mismo, a día de hoy, mientras Ethereum puede procesar 30 transacciones por segundo, EOS es capaz de procesar 4.000 transacciones por segundo. En Ethereum los bloques se emiten entre 10 y 15 segundos, ¿vale? En EOS se emiten cada medio segundo, con lo cual hay una diferencia sustancial. Y luego lo que ya sabéis, Ethereum, hasta que nadie diga lo contrario, continúa funcionando sobre Proof of Work. Es verdad que la nueva blockchain está ya en pruebas, está a punto de lanzarse para encadenar con la anterior y en cualquier momento tendremos esto, básicamente Ethereum disparado, Ethereum en esteroides, como suele decir, ¿no? Y luego aquí tenéis, fijaos cómo se reparten las fees, las comisiones. En el caso de Ethereum, los nodos reciben el gas, básicamente, que pagan los usuarios por ejecutar. Y aquí se hace en base a un modelo de staking, porque claro, ya estamos en ese modelo. Es previsible que Ethereum pase a esto en breve, en los próximos meses. Vale, dicho esto, pues dices, bueno, es un proyecto que tiene componentes muy interesantes, es altamente escalable, tiene potencia, podría medirse con otros proyectos que están en el top 10. Bueno, es un buen proyecto EOS. Sin embargo, no hay un gran ecosistema todavía. Es verdad que hay unos 500 proyectos. Si consultáis en Dapp Radar encontraréis unos 500 proyectos más o menos. Pero la mayoría de ellos apenas tienen usuarios, volumen, no hay casi nada, ¿vale? Os he destacado ahí los más importantes. En el ámbito del DeFi, pues tenemos a DeFi Box, DeFi Network, Vigor y Dancor, ¿vale? Todos, la mayoría pensados eso, en protocolos de farming y demás, ¿no? Luego tenemos exchanges descentralizados como Bullish, WhaleX y NewDex, todos exchanges de tipo DEX, es decir, que no requieren un ordenador central ni una compañía que esté detrás, sino que tú te conectas con tu wallet, haces el cambio de tokens y quitas el wallet y ya está, aquí no ha pasado nada. Luego en los videojuegos sí que hay tres curiosos que me han llamado la atención, tienen una buena calidad. Tenemos Chainseed Arena, tenemos Prospectors, que está inspirado en la búsqueda del oro en el antiguo oeste americano, y otro que se llama Upland. Tenemos también algunas aplicaciones pensadas para apuestas como Felix o Trust Dice. Trust Dice os podéis imaginar, lanzamiento de dados. Tenemos marketplaces de tokens no fungibles, tenemos Atomic Market, Crypto Locally, QA Network y Voice. Voice es muy interesante porque es una apuesta que está haciendo la propia compañía detrás de EOS, Block One, ¿vale? Inicialmente Voice iba a ser una red social, ¿vale? De tipo descentralizado, similar a Steam. Dan Larimer ya ha creado una, no le cuesta nada hacer otra que plante cara a Facebook, pero de repente el proyecto dejó de estar pensado para eso y se reorientó al tema de tokens no fungibles y ahora se ha convertido en un mercado de tokens no fungibles al que se invita a los artistas a participar. Pero sí que hay otro proyecto de redes sociales que es SenseChat, que es similar más o menos, salvando las distancias, a una especie de WhatsApp o Line, es decir, un sistema de mensajería, ¿no? De momento apenas ha arrancado, ¿vale? Ya os decía que estos proyectos están todos un poquito en beta o en alfa, están empezando a dar pasos, pero bueno, se están ejecutando sobre la blockchain de EOS. Por último, para finalizar lo que es el funcionamiento y las características del proyecto, el futuro de EOS, ¿no? ¿Qué podemos esperar de EOS en el medio corto plazo? Bueno, pues a finales del año pasado se anunció que en torno a mayo de este año, es decir, ahora, más o menos, es verdad que se esperaba para en torno al 19 de mayo. No he visto públicamente se haya hecho el anuncio de que ya esté funcionando, pero vamos, debe estar al caer. En mayo de 2022 se lanzará la tercera, o se ha lanzado. ¿No? Ya os digo que todavía no he encontrado confirmación de que esto esté funcionando ya, pero está planeado lanzar la versión 3.0 de EOS. ¿Vale? Que se va a llamar, en nombre clave es Mandel, en honor al matemático de los fractales, Mandelbrot. Esta EOS 3.0 va a reemplazar al actual EOS IO, ¿vale? Actualmente se llama así,
digamos, el entorno, ¿no?, de desarrollo y de emisión de bloques y se va a introducir usando un hard fork. Traerá algunas novedades interesantes, todas muy técnicas. Una de ellas es la implementación de límites de WebAssembly configurables, es decir, se va a permitir a los productores de bloques aumentar a discreción el tamaño de los smart contracts que pueden ejecutar. Es decir, vamos a permitir que podamos ejecutar aplicaciones de mayor tamaño a discreción, lo cual es interesante. Ganamos en potencia, ganamos en escalabilidad. Luego se introduce una funcionalidad llamada Contract Base que básicamente permite crear transacciones similares a las que se realizan en Bitcoin, es decir, usar EOS como un medio de pago, pero sin tener que pagar por crear una cuenta de desarrollador. Y luego se van a introducir parámetros en la blockchain mejorados y además configurables, ¿vale? Se va a dotar en cierta manera de flexibilidad al funcionamiento de las aplicaciones dentro de EOS. Muy bien, pues dicho todo esto, ahora sí, llegamos al momento quizás más interesante, ¿no?, para algunos, y es el análisis técnico, es decir, la proyección, ¿no? Vamos a ver qué está pasando con el token EOS en estos momentos. Fijaos, aquí tenéis un gráfico y la verdad es que está más o menos como el resto del mercado, de capa caída. Realmente el gráfico de EOS ahora mismo no tiene muy buena pinta. Fijaos que a corto, voy a sacar el puntero un momentito, a corto plazo tiene una resistencia aquí en la media de 21 periodos de 21 días que coincide además con la zona de 1,36, 1,40 dólares aproximadamente. Ahí se está parando después de este rebote que hemos tenido en Bitcoin. Si rompiera ahí, pues lo más probable es que sí, que volviera al antiguo soporte que ahora se convierte en resistencia en la zona de 1,86, 1,85 aproximadamente. Si llegase aquí, tenemos también la media de 50 y la de 100 aquí actuando de resistencia. Muy complicado, ¿vale? O sea, lo máximo que yo esperaría a corto plazo, si el mercado, la salud del mercado, digamos, o la tendencia alcista se recupera un poco, sería llegar hasta la zona de 1,85, 1,90 como muchísimos. Muy complicado porque luego tiene aquí un conjunto de resistencias de estas medias, incluida la media de 200, y esta resistencia enorme, que coincide con estos mínimos que ha ido dejando, en la zona de 3, ¿vale? Con lo cual, claro, estamos hablando de subir más de un 100% para llegar a estos niveles. Es complicado. De momento, yo no lo esperaría, salvo que Bitcoin diera o volviera a dar señales de vida. Si rompiera el 3, ya sí que sí, podríamos volver a los niveles de agosto del año pasado, alcanzar la zona de 5,5, 6,5, y si ya se rompiera esto, oye, pues sí que quizás podríamos atacar máximos más elevados de mayo del año pasado. Por abajo, me preocupa mucho un soporte que tenéis aquí en la zona de 1,18, 1,20 aproximadamente. Si rompiera esto, he estado mirando el gráfico, no sé si se habrá alguna referencia histórica, pero creo que se queda en caída libre. Creo que no hay más soportes a corto plazo, con lo cual la caída puede ser muy peligrosa, ¿vale? Entonces, muy atentos, sobre todo aquellos que tengan ahora EOS comprado de no hace mucho, muy atentos si perdiera este nivel de la zona de 1,20, ¿vale? Porque si cayese la caída puede ser importante y sobre todo si esto coincidiera con una rotura de Bitcoin que cayese por debajo de 27.500 aproximadamente. Ahí tiene un nivel clave que en caso de romperse pues podría darnos un buen disgusto, sobre todo aquellos, ¿no?, que creemos en el futuro de las criptomonedas. Es más, es cierto que yo, evidentemente, me gusta mucho el tema, me fascina y creo que hay proyectos muy interesantes, pero me preocupa mucho que Bitcoin está ahora mismo, pues eso, ahí en un rango entre 31, 32 y la zona de 27.528, y si rompiera por abajo, yo creo que se podría iniciar un proceso a corto plazo de limpieza del mercado donde muchos proyectos podrían desaparecer, ¿vale? A mí eso me preocupa ahora mismo. Puedo equivocarme, evidentemente, esto no es una ciencia exacta, ni mucho menos los mercados, pero ya os digo que no veo fortaleza suficiente en Bitcoin como para ver una remontada fuerte a corto plazo. Me sorprendería mucho, desde luego. Y además eso debería coincidir con un dato de inflación en algún sitio en Estados Unidos, en la Unión Europea, más relajado, con una Fed o un Banco Central Europeo también menos agresivos, porque la verdad que de momento no promete demasiado, ya os digo. O sea, mientras el dólar siga con fortaleza y el mercado siga descontando subidas de la inflación,
de momento las criptos van a seguir el mismo camino que el dólar, es decir, bueno, el contrario, ¿vale? Es decir, como muchos de los cruces se negocian contra Tether y Tether replica el dólar, si el dólar sube, las criptos van a seguir bajando seguramente en el corto y medio plazo. Y ya os digo, si hubiera una rotura de esos niveles que os he señalado, el 1.18, 1.20 aquí en EOS, 27.500 aproximadamente 27.800 en Bitcoin, podemos tener un buen susto. Muy bien, y dicho esto, ahora sí, os doy paso a vosotros. ¿Os tenéis alguna cuestión? Comentar si queréis en el chat si conocíais este proyecto. No sé si os ha quedado alguna duda. Podéis comentar. Vale, no hay comentarios, no hay cuestiones. Muy bien, pues si os parece bien lo dejamos aquí y os espero en una próxima sesión el mes que viene aquí en FX Street para descubrir una nueva criptomoneda. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y que tengáis una buena semana. Hasta luego.